Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje, hermanos, va a ser acerca de Génesis, cómo Dios desde un principio nos crió. Somos sus criaturas, somos seres creados por nuestro Padre eterno, por nuestro Padre celestial, por nuestro Dios todopoderoso. Entonces, Dios nos crió del polvo. Nosotros venimos del polvo y nos dice la palabra que un día vamos a retornar al polvo, porque somos del polvo. Entonces Dios creó todas las cosas, todo lo que tú miras, lo que tú escuchas que está creado en este mundo. Él lo creó, pero muchos desafortunadamente no lo creen así. Y eso es lo peor que nos puede pasar al ser humano, no creer en Dios. Por eso, les digo, por eso vivimos como vivimos, peleándonos unos a otros, no hay respeto, no nos valoramos los unos a los otros como, como hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hay muchos que se dicen que conocen a Dios, que aman a Dios, pero no lo obedecen. Porque si tú amas a Dios, dice la palabra en Primera de Juan, que tienes que amar también a sus hijos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios crió todas las cosas, los animales todos del campo, las aves del cielo, todo lo crió Dios. Entonces, crió el hombre a imagen y semejanza de él, pero vio él que no tenía ayuda el hombre, que no había quien lo acompañara. Entonces dice, voy a hacerle una ayuda idónea al hombre. Por eso la mujer es nuestra ayuda idónea. Nosotros, sin nuestra esposa, sin la mujer, no somos nada. Y la mujer tampoco sin su esposo, no es nada. Yo estoy hablando de hombres y mujeres que profesan ser hombres espirituales, mujeres espirituales, no mundanas. Porque acuérdate que surgió, que el diablo les puso a las mujeres la liberación femenina. Entonces, la liberación femenina es para aquellas mujeres que están en contra de su esposo, en contra de su hogar, en contra de sus hijos. Para que el diablo siempre lo hace para hacer pelear al hombre y a la mujer. Entonces de ahí viene el divorcio y tantas cosas, hermanos, que, que no les puedo explicar, pero que ustedes pueden, pueden meditar en ello. Todos los problemas que vienen a nuestro hogar, a nuestras vidas, por no obedecer a Dios. Pero de una vez les voy a leer estos versículos para que miren en qué versículos dice lo que yo les estoy explicando ahorita. Siempre les voy a leer la palabra en el nombre glorioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Entonces, les voy a leer primeramente el Génesis 1, 26 y 27. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, esto es lo que les estaba explicando. Varón y hembra nos creó. Él fue el creador. Entonces, en el capítulo 2 del versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, eso es lo que le digo, que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea.
Pero si nosotros estamos fuera de la ley de Dios, estamos lejos de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha riña, muchos problemas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, porque no andamos de acuerdo a como Dios nos dice que vivamos. No estamos obedeciendo a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, nos damos cuenta de que nuestra esposa es algo incomparable, que no se puede comparar con nada. Hablando de las cosas aquí en el mundo, de las cosas carnales. Entonces, por eso Dios cuida mucho el matrimonio. Por eso también en los 10 mandamientos nos dice Dios, en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Porque sabe Dios que el adulterio destruye tanto al hombre como a la mujer. Él nos tiene prohibido cometer adulterio, porque se destruye el matrimonio. Y como te digo, Él cuida del matrimonio, porque de la familia dependen todas las cosas, hermanos. Porque si el hombre y la mujer no son de Dios, no le van a inculcar a los hijos el temor de Dios. Entonces los hijos van a crecer como vieron a sus padres vivir. Así ellos también van a vivir en el futuro cuando sean grandes y se casen. Porque luego dice un dicho, hijo de tigre pintito. ¿Mm? Y dice otro, como su mamá era una víbora, ella tuvo que ser la víborita. Entonces, los hijos aprenden de los padres, cómo viven los padres. Por eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios, el amor a Dios, el amor a las cosas, a no destruir el mundo, a no destruir la creación de Dios, a no andarle haciendo males a nadie. Cuando se casa el hombre, el hombre y la mujer ya pasan a ser una sola persona, una sola carne. No pasan a ser 2 ni 3. Por eso es muy importante de que el hombre cuando se case o la mujer, ellos tengan su propia casa donde vivir, su propio hogar, para que el hombre sea la cabeza del hogar, siempre en todo. Pero si tú vives con tu padre, nunca vas a ser la cabeza de tu hogar. Pero si el padre es bueno, te va a dar oportunidad a ti de que tú también seas algo en esa casa. Pero siempre es muy difícil, hermano, muy difícil. Pero desafortunadamente estas cosas que yo te estoy hablando, muchos no las entienden. Muchos no las pueden entender. Entonces, sigue diciendo la palabra, dice el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, te voy a volver a leer, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, del versículo 21 del mismo capítulo 22 al 24, hermano, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces ya no van a ser dos, va a ser dos personas, va a ser una. Tienen que pensar igualmente los dos. Si uno tiene un plan de hacer algo, tiene que preguntarle a su esposa, oye mujer, mira, tengo este plan, ¿cómo ves tú? ¿Estará bien que hagamos esto? Siempre entre los dos, siempre obedeciendo a Dios para que les vaya bien. Porque si no, de otra manera, no nos va a ir bien en esta tierra si no obedecemos lo que está escrito. Entonces, como les dije, el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio en el capítulo 20 de Éxodo. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 14. No cometerás adulterio. Es el séptimo mandamiento. Entonces, ¿por qué Dios nos prohíbe al hombre y a la mujer cometer adulterio? Porque el adulterio destruye
un matrimonio destruye tu vida y la vida de otro matrimonio, de otras personas. Porque si tú cometes adulterio, vas a destruirte a ti mismo y vas a destruir a la persona que vive contigo o a la persona que vive con el otro, si lo cometes con una mujer o la mujer lo comete con el hombre. Van a ser destruidos completamente. Entonces, Dios, hermanos, en el capítulo voy a decir de Mateo, en Mateo, capítulo 19, nos vamos a ir a Mateo, el capítulo 19, hermanos, versículo 3 y 6 les voy a leer. Y dice la palabra así, dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero sin embargo, hermanos, la gente no entiende. Siguen y siguen los divorcios, siguen los problemas familiares, los hijos andan destruyéndose. ¿Por qué? Porque los padres no obedecen a Dios. Por eso viene el castigo a ese hogar, a ese hombre, a esa mujer. Todos hemos pasado por esos problemas porque no hemos obedecido a Dios ni sus mandamientos. Eso es lo que yo les he venido predicando. Tenemos que leer la Biblia para darnos cuenta de lo que Dios quiere que hagamos, para conocer la voluntad de Dios y para poder nosotros vivir en paz con nuestras familias. Pero nosotros no les enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios, el amor al prójimo. Nosotros no les enseñamos a nuestros hijos que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es que nos está yendo como nos está yendo a todas las familias del mundo, hermano. A todos nos está yendo igual por no obedecer a Dios. Así es que hay que luchar para obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Pedro. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú no lees las Santas Escrituras, nunca vas a saber de estas cosas y vas a seguir viviendo igual, tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia, si no obedecemos a Dios. Y acuérdate que tenemos un Creador, tenemos que acordarnos de nuestro Creador para que nos vaya bien en esta tierra. Entonces, lo mismo puedes encontrar en el libro de Marcos, del capítulo 10, versículo 4 al 9 puedes leer. Es lo mismo que dice en Mateo del capítulo 19, 3 y 6. Versículo 3 al versículo 6 es lo mismo que dice. Entonces lo que dice Pedro, fíjate lo que dice Pedro, hermano. No, miento, Efesios, pero también puedes buscarlo en Pedro, primera de Pedro 3, 1 al 7, puedes leer también. Yo puedo leerlo, pero no tengo tiempo porque si no el video se hace muy largo. Y quiero explicarles un poquito más. Pero ustedes también pueden ir al libro de Pedro, del primer libro de Pedro, porque hay dos, primero y segundo. Entonces pueden leer del capítulo 3, versículo 1 al 7, del capítulo 3 de primera de Pedro. Y lo que dice Efesios en el capítulo 5, versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, si tú eres un hombre de Dios,
tú vas a amar a tu esposa. La vas a amar y la vas a tener como una reina. Lo mismo tu esposa. Va a ser lo mismo. Te va a amar a ti, te va a respetar y te va a tener como un esposo que ella te va a defender, porque la mujer cuando ama, hermano, la mujer ama, es cuando la mujer ama y respeta a su esposo, ama a sus hijos, su hogar, es una mujer que no jamás va a caer en nada malo. Eso es lo que nos dice en el capítulo 31 de Proverbios. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, ¿por qué dice la palabra quién la hallará? Porque si tú la amas, la respetas, entonces ella también te va a respetar a ti y te va a amar. Y entonces ella te va a ayudar a ti en todo lo que ella pueda. Por eso Dios nos dio la ayuda idónea, que es nuestra esposa. Tenemos que respetarla y amarla. Como mujer que es mujer frágil, que fácil se quiebran, se enquebrantan. Fácil tiene sentimientos una mujer. Y cuidado con la mujer, hermano, si te le echas de enemiga. Así es que las mujeres ya no sigan con ese pensamiento, la liberación femenina. Si tú te casas es porque amas a tu esposo. Y al casarte se te dice, amarás a tu esposo en todo tiempo. En la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. No te dice, amarás a tu esposo nada más cuando él te trate bien. Cuando te trate mal, no. Cuando te regañe por alguna cosa. Por eso es lo que les digo, tenemos que ser hombres de Dios y respetar a nuestra esposa. Tratarla como una mujer, no como un objeto sexual. No, hermanos, nuestras mujeres no son personas que las tenemos para que nos hagan comida, nos laven la ropa, nos planchen y para que nosotros nos vayamos muy campantes a andar en la calle como hombres solteros. No, tú te casaste y a donde tú quieras ir, tienes que ir con tu esposa. Pero eso solamente lo hacen los hombres de Dios, que obedecen a Dios. Entonces allí te vas a dar cuenta tú si tienes amigos o no tienes amigos. Porque los amigos nada más son cuando aquel tiene una esposa bonita, cuando andas en la borrachera, cuando andas con ellos en el desenfreno, engañando a tu mujer. Pero ya cuando tu mujer te engaña, ya entonces allí es donde sientes feo tú también. Por eso tienes que respetarla y amarla. Y tienen que respetarse los dos. Y ya es una sola carne. Ya no son dos. Es una persona. Cuando tú abandonas a tu esposo porque ya no te sirve, entonces vas a pagar las consecuencias. Tú también, hombre, cuando abandonas a tu esposa porque ya no te sirve, porque ya está vieja y gorda, dices tú, entonces vas a pagar las consecuencias. Así te van a hacer, así como tú le vas a hacer a ella, porque de Dios nadie se burla. Hay que obedecer a Dios. Hombres, hay que amar a nuestras esposas. Esposas, amen a sus esposos, respétenlo, pero siempre unidos, obedeciendo a Dios, leyendo las santas escrituras. Ámense, respeten su hogar, respétense mutuamente para que sean ejemplos de sus hijos, para que al rato cuando crezcan sus hijos sean hombres de bien o mujeres de bien en la tierra. Dios te va a dar una familia hermosísima. Si tú, hombre, no te has casado, sométete a Dios, humíllate a Dios y Dios te va a dar una pareja ideal, una pareja que te ayude en todo, porque de acuerdo a como tú eres, así te va a dar la mujer. Tú también, mujer, sométete a Dios y Dios te va a dar algo buenísimo. Luchen por vivir en paz, por amarse unos a los otros, hermanos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que tu mujer, eres lo más valioso que puede tener un hombre, si el hombre es un hombre de Dios, que te respeta y que te respete
y te valore, entonces vas a saber lo que es amar, lo que es tener amor por la familia. Así es que respétense mutuamente y olvídate tu mujer de la liberación femenina. Sométete a Dios, no al hombre, no a las leyes de los hombres, sino a las leyes de Dios. Hermano, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría, te dé inteligencia y que te dé el llamado, porque todo es a su tiempo. Hay que vivir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu mujer, que Dios bendiga a tu esposo, tus hijos, tus padres, tu familia, todo lo que te rodea. Que Dios bendiga tu trabajo y te dé fuerzas para seguir hacia adelante siempre y apartarte de las tradiciones de este mundo y de los mandamientos de los hombres. Acuérdate, hay que obedecer los mandamientos de Dios, los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano. Y si Dios nos lo permite, nos vemos para el otro video. Amén.